la guía 3 solamente. Luego, por ende, es importante que el tema de la guía 3 lo tengan fresco, ¿sí? Para que pues se les facilite mucho más todo el proceso. En caso de que necesiten mm, alguna clase de colaboración o de refuerzo, o si tienen alguna pregunta, Buenas noches, ¿cómo están buenas todos? noches. De los temas de la guía 3, este es un buen momento para revisar ese tema. Bien. Sí, entonces eso es lo que me interesa, que en este momento revisemos cualquier inquietud que tengan con respecto a los temas de la guía 3 para poder aplicarlo y que ustedes tengan pues todo fresquito, o lo podemos empezar de una vez, ustedes dirán. Profesor, la guía 3 fue la última que usted nos envió. Sí, cierto. ¿Correcto? Mm, oye, profesor, esto yo voy a hacer o sea, ¿qué? Bueno, a decir algo sobre esa guía, me pareció que, por ejemplo, yo sí la pude desarrollar como usted nos la envió. Pues le quería, pues, por mi lado, ¿no? Que por mi lado me podría enviar así como la envió, porque ahí sí se pudo desarrollar desde el celular. Entonces ahí ahorra uno lo de la imprimida, ¿sí? Lo de la impresión, bueno. Entonces ahí yo pude llenarla y pude hacerla desde ahí. Entonces, por mi lado me gustaría que me volviera a enviar así. Pero aunque a otros pues les sirve como Edison la hace, ¿no? Pero a mí como Edison la envió no me sirvió. En cambio, como usted la envió esta última, sí, pues a mí me pareció que me sirvió. Que sabe a los demás, ¿no? Ok, se refiere entonces a que la sigamos trabajando tal vez con PDFs. Sí, como envió esta última, pues yo, por ejemplo, yo puedo llenarla así, del celular se dejó editar y todo. Y pues, Entiendo. sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los temas de la guía 3? Esa guía se enfoca en el presente simple, en la afirmación, negación e interrogación. Sí. No, pues me parece que está bueno. A mí me quedó clara, por mi lado, ¿no? No sé a los demás. Buenas noches. Buenas noches. Nolia, usted la semana pasada se conectó, nos saludó y nunca más la volvimos a escuchar. Ah, profe, pero ella es así. Hasta en el salón también era así, ella casi no habla. ¿Cómo les fue con la consulta que tenían que hacer? Sí, señor. Eh, Oye, sí, ¿qué pasa al fin con bueno, quién era el que iba a hablar sobre lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Qué pena. Continuando, profe, con lo que me ha dicho de la guía 3. esto, estuve mirando, pues los verbos cambian cuando son hacia terceras personas y depende de cómo termine el verbo, pues se hace el cambio. Pero vi que pues como que hacía falta en la parte donde si termina en SH, en CH, que se coloca ES, pues también cuando termina en O, si el verbo termina en O, también se pone S. Digo, cuando Sí, señor, está muy bien su apreciación. Mm. ¿Necesita que revisemos ese tema? resolví uno de los talleres, estaba el verbo. Listo, entonces vamos a
Vamos a mirar un momentico entonces algunos ejemplos de eso, eh, como por si acaso, ¿cierto? No perdemos nada con mirar algunos ejemplos si de pronto sí ganamos. Entonces, con el tema de la guía 3 es importante recordar que el cuestionario les va a revisar que el aprendiz sepa afirmar, que sepa negar y que sepa preguntar, ¿sí? Con ese tema, con el tema del presente. Entonces, hay que recordar que a pesar de que el nombre tiene más palabras, sí, el tema se llama presente simple, lo único que vamos a hacer es a enfocarnos en la forma presente de los verbos. ¿Listo? ¿De cuáles verbos? De cualquier verbo. ¿Listo? Cualquiera. Menos el verbo to be. Ese es el que vamos a dejar a un lado porque ese ya tuvo su propia guía. Entonces, Sí. eso es lo que vamos a revisar con el cuestionario. Entonces, para afirmar, necesitamos que el aprendiz recuerde, ¿sí?, que su frase tiene un protagonista o debe tener un protagonista, una actividad y un cierre, ¿sí? Entonces, esos tres elementos normalmente están en las frases. Entonces, asegúrese que sus frases los tengan, ¿sí? Recuerde que el protagonista puede ser cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto, ¿sí? Eh, Cualquier sustantivo, mejor dicho, puede ser su protagonista, ¿sí? Mi protagonista puede ser, por ejemplo, Colombia, ¿sí? Entonces, después de que ponga su protagonista, ponga alguna actividad, algún verbo que usted quiera utilizar, ¿sí? Mm, por ejemplo, exporta, ¿sí? En este caso, Colombia es un protagonista que es una tercera persona, ¿cierto? Por eso le debo colocar ese al verbo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de simplificar la regla. La regla dice que cuando su frase es afirmativa, como la que acabamos de hacer, que si la frase es afirmativa, que si está en presente y que si el protagonista es una tercera persona, entonces debe colocarle una S al verbo, ¿sí? Esa es la norma. Entonces usted pues haga caso con eso, ¿listo? Cuando a mí me preguntan, pero profe, es que con todo ese cuento de los verbos, yo les digo, no, no, no. La regla es una sola, no es que sean dos, tres o cuatro, es una sola. Usted dispárele y póngale S a cualquier verbo, ¿sí? Para que vaya a la fija. En cuanto a la escritura del verbo, ¿sí? Si lleva S o ES, ¿sí? Porque pues hay dos opciones. Una es la S sola y la otra es el ES. Entonces hay una razón eh, para eso, hay un motivo por el cual tenemos esa, digamos, esa variación. Y el origen de eso viene a ser la pronunciación, es decir, como el 98% de la población tiene la habilidad comunicativa, es decir, nosotros no tenemos la discapacidad oral, pues por ende, hablar es la forma más rápida de comunicarnos. Entonces, la pronunciación, el habla, tiene mucho que ver en las reglas que existen con el uso de los idiomas. Para, ¿a qué me refiero con eso, muchachos? No es que algunas personas piensan que se crean las reglas, por ejemplo, gramaticales o de escritura o de redacción, etcétera, y luego la gente las debe usar y es al revés. Las reglas tienen como punto de base es la observación, es el trabajo que tienen los lingüistas y los estudiosos de las lenguas. Es al revés. La gente primero observa cómo habla la gente y al detectar que hay un patrón en el habla, en el uso de la lengua, entonces se empiezan a establecer normas con respecto a lo que se observa en la gran mayoría, ¿sí?
Entonces en inglés ocurre lo mismo, en todos los idiomas ocurre lo mismo. Entonces tenemos que hay ciertos verbos que son difíciles de pronunciar. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo que es bastante sencillo. Tomemos este verbo, ¿sí? El que acabo de escribir en la pantalla. Este verbo se escribe con dos S, ¿sí? Por favor, intente pronunciarlo allá en su casa. En realidad, el verbo kiss, usted no pronuncia dos S, usted pronuncia una sola, ¿sí? Entonces, ese es el meollo del asunto. Si yo le pregunto a usted, no sé, Nolia, ¿usted por qué cuando me dice la palabra kiss, por qué me pronuncia una sola S? ¿Por qué no me pronuncia las dos S? ¿Usted qué me podría decir, Nolia? ¿Por, por qué pronuncio una sola S? Kiss, Sí, sí, claro, la palabra kiss. ¿Por qué pronuncia una S y no dos? Si la palabra tiene dos S. porque es una regla para escribirlo, más no para pronunciarlo. No, no, señora. Es más, usted ya acabó de pronunciármela. Vuelva y pronúnciela, pero pronúncieme las dos S. Kiss, Profesor, ahí en la X no se le agrega es la S, que es kisses. Muchas gracias, señorita Enolia. ¿Notaron cómo hizo Enolia para pronunciar la palabra? Eso mismo que le pasa a Enolia, nos pasa a todos los seres humanos del planeta. Y es que nosotros no somos capaces físicamente, no tenemos la habilidad, ninguno, de pronunciar dos S seguidas. ¿Sí? Usted primero pronuncia una S y luego pronuncia la otra. Así de sencillo. ¿Sí? En ese caso nos tocaría hacer como una pausa, ¿cierto? Sería algo extraño. Es como si yo dijera kiss. Sí, o sea, no hay ninguna forma de que un ser humano pronuncie las dos S seguidas. No podemos, no somos capaces. ¿Sí? Pero resulta que la pinche palabra tiene dos S, ¿sí? Y entonces ahora estamos frente a una regla que nos dice que hay que ponerle una S al verbo, ¿sí? La palabra kiss es la palabra besar. Entonces imagínese que usted va a decir que ella besa al gato, ¿sí? Entonces, y ahora hay que ponerle otra S porque es ella. Entonces le pongo otra S. Ahora me queda la palabra con tres S. Ahora pronuncie la palabra con tres S. ¿Sí? ¿Cómo sonaría la palabra kiss con tres S? Pues sonaría igual que con una S, ¿sí? Volvería a sonar kiss, porque yo, así la palabra tenga cinco S, igual mi sistema físicamente vocal solo puede pronunciar una, sorry, no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, si ven para dónde voy, eh, el nacimiento de esa regla que ustedes ven, de que algunos se hacen con S y otros con ES, el nacimiento de esa regla, el origen es la pronunciación. Entonces, como no somos capaces de Sí, pronunciarlo, tres entonces S. se inventaron, no, pues nada, pues póngale un sonidito, póngale una vocal. Ah, bueno, ahora sí es más fácil. Ahora sí yo sí puedo decir kisses. Es mucho más fácil. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando yo estoy hablando y lo hago de esta forma, ¿sí? Entonces la persona que me escuche va a saber que yo estoy aplicando la norma, ¿sí? Oralmente, ¿sí? Porque es que en escritura todo el mundo se da cuenta, ¿sí? Pero en pronunciación no. Pero ahora que le pongo la E, entonces ahora sí van a saber que yo estoy aplicando la norma de la S en la tercera persona del presente simple afirmativo, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual tenemos una variación. Entonces, ¿yo cómo me aprendí esa fórmula? O esa regla, perdón, la regla de la S. Todos los verbos que usted vea en inglés que tienen una terminación, ¿sí? O una pronunciación así, de este tipo, medio sopladita, medio ese tipo de sopladitos al final, todos esos verbos llevan ES, porque sencillamente yo no los puedo pronunciar eh, con más S, así la regla de Gasorri, ¿sí? Entonces, esa es la mejor forma. Cuando usted se encuentre una palabra en inglés que tenga una terminación así rarita, usted una vez ya sabe, eso lleva ES,
no hay pierde, ¿sí? Entonces, esa es la razón de ser. Lo mismo, tengo el verbo tax, lo mismo, va, póngale ese, tax, ¿sí? Y me dicen póngale ese. No, sorry, no, es que la X tiene como ese, como, ¿sí? Entonces, no puedo, ¿sí? Hago la misma vuelta. Taxes, sí, ya puedo pronunciarla mucho más fácil, ¿sí? Entonces, esa es la razón de ser, de existir de esa norma, de esa regla, y pues ahora que usted la conoce, pues la puede aplicar, ¿sí? Cada vez que su protagonista sea una tercera persona, o sea, he, she o it, una cosa, entonces el verbo lleva ese. Razón por la cual pusimos este primer ejemplo, ¿sí? Colombia exporta café. Colombia es una cosa, lleva ese el verbo, ¿sí? Entonces, no sé si con eso queda un poco más claro el cuento de la S o de la E con la S, ¿sí? Claro, si usted dice, ay, pero profe, yo no me sé la pronunciación de las palabras, ¿sí? No importa, porque la pronunciación de la palabra, pues en últimas usted no se debe enfocar en cómo suena toda la palabra, sino en cómo usted ve que termina la escritura de esa palabra, ¿sí? Lo mismo aplica, tienen el verbo wash, ¿sí? Lleva ese, ¿sí? Watch. Profesor, Lo y mismo. la que lleva ahí es Entonces, todo esto, listo, vamos para allá. Entonces, todas estas palabras así, ¿sí? Las que terminan en X, las que terminan en O, como dijo el compañero, ¿cuál más? SS, SH, SH, ¿sí? Todas esas así, usted les va a aplicar esa norma. ¿Listo? Entonces, el cuento de la IES es únicamente para la Y de gato, la Y, ¿sí? En ese caso, pues tiene dos variantes. O mentira, no tiene dos variantes, solo tiene un único variante y es este. Si usted ve que la palabra tiene una vocal, ¿sí? Antes de la Y, entonces usted no hace ningún cambio. Es decir, no va nada, ¿sí? Pero si hay una consonante antes de la Y, entonces la cambia por IS, ¿sí? Como en el caso de la palabra cry study, ¿sí? o cry. Correcto. O cry. Profesor, pero si era por la pronunciación, ¿por qué en ese caso no dejan la S ya? Y se lee Christ y ya la S. ¿Qué necesidad de ponerle también la I y la E? Sí, señor. Esto tiene más que ver con la escritura, como cuando usted me pregunta, es como si me preguntara en español, pero profe, ¿y por qué entonces las palabras esdrújulas tienen tilde? ¿Sí? Son cosas como más de la Mm, escritura que ni de la pronunciación. Recuerde que pues todo entra en juego en los idiomas, ¿sí? sí, Mientras que aquí si vemos la palabra play, por ejemplo, pues play no cambia, ¿sí? No cambia porque antes de la Y pues vemos una eso. vocal. En ese caso sí Entonces, que la applies esas. eso Ajá. en cuanto a las afirmaciones, ¿listo? Si vamos a negar, entonces lo importante en las negaciones es que utilice el do o el das para hacer sus preguntas, ¿sí? En este caso, lo único que debe recordar el aprendiz es que das maneja terceras personas con los protagonistas, ¿sí? Todo lo demás va con do, ¿sí? Entonces, cuando vaya a hacer una pregunta, vamos a quitarle esto aquí por si de pronto se confunden. Entonces, si va a hacer una pregunta, pues o do o das deben ir de primeros siempre, ¿sí? El Sí, resto exacto. de los elementos de su frase, el resto de los elementos se mantienen exactamente en el mismo orden eh, que en las afirmaciones. Es decir, si yo quiero coger, ¿dónde está? Mi primer ejemplo, Colombia es por ¿será que Colombia exporta café? Entonces, yo lo que hago es que lo copio tal cual lo tenía Colombia es por café. y Y si ya si quiero poner dónde le puedo agregar el word, ¿cierto, profesor? Antes de das. sí. Recuerde que las preguntas
al verbo ya no le contexto. coloca la S, ¿sí? La S es solo para las afirmaciones. Entonces, eso es todo. Es decir, negar es mucho más fácil que preguntar, me parece a mí. Perdón, sí. Ay, perdón, Es que perdón, negar se le perdón. pone después de la he, profesor. Cuando usted nega el he dance o he done, primero le Perdón. pone el sustantivo, que es he o she o it. Yo hice fue una pregunta y tenía era que hacer una negación. Sí, señor. Sí. Exacto. Eh, a ver, abro un espacio. Recuerden que la N, O y la T, ¿sí? Usted la puede colocar o pegadita o separadita Sí. del do o el das, ¿sí? Eso es más cuestión como de gusto que de norma, ¿sí? Es mucho más cuestión de gusto, aunque la única pauta que tenemos que nos orienta frente al uso de esas dos opciones es el contexto. Normalmente cuando estamos en un contexto formal, lo usamos separadito. O sea que si, por ejemplo, esta frase fuera parte de un reporte, de un ensayo o algo así, en ese caso yo debería escribir la palabra not separado del das, ¿sí? Pero si usted está hablando con gente en confianza, entonces volvemos a la forma anterior, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Las uniones o contracciones son para situaciones informales y la separación de esos dos elementos es para las situaciones formales, ¿sí? Eh, disculpen, aquí lo que les decía, lo único es que recuerden cuándo es do, cuándo es das, para que no haya una incongruencia entre el protagonista y la negación que va a estar al lado, ¿sí? Eh, no sé si tengan alguna pregunta o alguna aclaración con respecto a la negación, ¿sí? Si usted va a decir que ellos no, por ejemplo, no sé, toman café, ¿sí? Entonces, lo que nosotros no queremos ver es que usted eh, haga algo así, ¿sí? Esto es lo que nosotros no queremos ver. Este tipo de construcción así, pues que es medio rara. Entonces, esto es lo que no deseamos ver. ¿Listo? Al day se le pone don. Correcto. Al de ahí se le pondría don't. Sí, señor. Ahora, para preguntar, entonces sigamos con mi ejemplo de Colombia. Ahora sí. Yo lo único que hago es que desplazo todos los elementos de mi frase hacia la derecha para abrirle campo al das o al do. ¿Sí? Eso es todo lo que yo hago. Desplazo todo a la derecha y le abro un campito. ¿Sí? Y, y el resto de los elementos quedan igual. ¿Sí? No hay que hacerle ningún cambio a la organización de la frase o de los elementos, todo queda donde está. Esto en el caso de las preguntas eh, cerradas, ¿sí? El propósito de las preguntas cerradas, también el origen de eso es la intencionalidad del hablante, es decir, usted algunas veces hace preguntas que son sencillas porque la información que usted necesita es muy simple, ¿sí? Es como cuando usted dice, y cerró las ventanas, entonces, pues le van a decir sí o no. Ya, usted no necesita saber más, ni ampliar en el asunto, ni encontrarle razones, etcétera. A veces hay preguntas que son muy sencillas porque la información que usted desea obtener es también sencilla, ¿sí? Cuando usted necesita ampliar la información. Entonces, en ese caso, usted lo que hace es que inserta otra palabra antes del do o antes del das, es decir, desplaza todo otra vez hacia la derecha para darle espacio a la nueva pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso, aumenta en complejidad mi pregunta, no porque sea una pregunta más difícil de hacer, sino lo que aumenta en complejidad es la información que yo requiero, ¿sí? Entonces ya cuando yo pregunto que por qué Colombia hace esto o lo otro, entonces yo ya necesito que la respuesta sea amplia también, ¿sí?
necesito que me aclaren, que me expliquen. Entonces, esa es la razón por la cual usamos estas palabras de qué, cómo, dónde, cuándo, quién o por qué. ¿Sí? La elección de utilizar esas palabras en la pregunta es totalmente mía, ¿sí? No depende de ninguna regla, ¿sí? ¿Por qué escribí why y no where? ¿Sí? ¿Por qué escribí when y no what? ¿Sí? Entonces, esa elección de esas palabras también está enteramente ligada a lo que yo necesito preguntar. No hay ninguna regla que le diga a usted cuándo debe utilizar la palabra por qué. No, usted utiliza la palabra porque cuando la palabra le permite a usted obtener la información que usted está buscando, ¿sí? Entonces, para utilizarlas en inglés, lo único que hacemos es mover toda la frase a la derecha un poco para abrirle campito y poderla incluir. Eso es todo, ¿sí? Entonces, hasta ahí iban los talleres o la temática de la guía 3, que es lo que necesitamos eh, pues que usted tenga claro, ¿sí? Miremos Ajá. un ejemplo de las preguntas que salen en el taller. En el taller le va a salir una pregunta más o menos así, que diga, por ejemplo, no sé, mm, algo así. Le va a salir una frase a la que le va a faltar siempre un elemento, ¿sí? Entonces usted dice, listo, tengo el protagonista de la frase que es Carlos, tengo el cierre de la frase que es en un restaurante, me falta la actividad, ¿sí? Entonces ahí ese es el ejercicio, le van a apuntar, ¿y cuál es la palabra que falta? Entonces ellos le van a dar opciones, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, muy bien, te sale esta palabra. Y dice, trabajar, sí, Carlos trabaja en un restaurante, sí, sí, esa es, ¿sí? Luego le sale esto, por ejemplo, le sale esto, uy, se me baja la hoja. O esto, que son derivaciones de la palabra trabajar. ¿Pero esta Entonces, qué guía es esa? Perdón. entonces la intención ahí es que el estudiante diga, sí, 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 aquí eh, la palabra que yo necesito es la primera. ¿Sí? Las otras derivaciones, aunque son correctas, son derivaciones del mismo verbo, pues no las necesito, no las he visto, no las he trabajado. Entonces, eh, yo necesito el verbo trabajar. Entonces resulta que usted viene y selecciona la primera opción. Y entonces el instructor luego le dice, no señor, porque Carlos es tercera persona. La respuesta era la tercera. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues aquí lo que se necesita es que el aprendiz tenga cuidado o que sea detallista, que le ponga atención a los detalles. ¿Listo? ¿Qué era lo que me preguntaban, compañero? Profesor, pero esa guía no venía en la guía 3. O sea, así no venía. Venía era Das y Dan, algo así. Pues esto es un ejemplo de lo que le puede llegar a salir en la evaluación de ahorita. Ah, ¿Ve? ya, ya. Sí. Entonces, en ese caso, recuerde, la respuesta a este interrogante es la tercera opción. Y pues bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que estábamos trabajando con la guía de aprendizaje número 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta, compañeros, o algo más que necesiten que aclaremos? La evaluación de ahorita, esa, o sea, ahorita mismo la vamos a hacer, ¿cierto? Sí, señor. Eso como a cada uno le llega al correo, ¿cómo es eso? Ya les comparto el link. Ya Y les la hacemos ahí comparto el link y la hacen ahí de una vez, sí, señor. bueno. ¿Y los otros dónde están? Que no hablan, mano. ¿Qué padaría? Están como callados todos. Sí, suele pasar. No sé qué están haciendo. Oiga, Entonces, está ninguno, ni Edison. esta de acá es el link al cuestionario. Por favor,
usted desde el teléfono lo puede resolver, ¿sí? O desde el computador. Usted toca ahí, él le va a cargar el formato. Lo único que debe hacer al principio, antes de poder resolverlo, es poner sus datos personales. Se le va a pedir que sus nombres, sus apellidos, el número de la ficha, bueno, todos esos detalles, ¿sí? Para que usted los escriba en en el campo, y después de que ya ponga todos los datos, él le deja continuar. ¿Listo? Ah, sí, ahí dice la dirección del correo, toda esa vaina, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces usted va completando todos esos campitos y después de que ya tenga los datos de la información personal, entonces ya puede contestar lo demás. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, les dejo el tiempo para que desarrollen esa evaluación. Tienen exactamente 30 minutos, compañeros. Después de los 30 minutos, ella no se cierra, tampoco le va a informar cuánto tiempo tiene, ¿sí? Toca que usted esté pendiente del reloj, Sí. pero ella lo que hace es que sencillamente no le deja enviar las respuestas, ¿sí? Entonces, para que no le vaya a pasar. Ah, ya. Ahí yo estoy llenando los datos. Ahorita ya empezó a correr, de que empieza a llenar los datos ya empieza a correr. Sí, señor, desde que usted empieza a llenar los datos ya empieza a correr Ah, toca el rápido, ¿no? tiempo. Entonces, sí, claro, pueden abrir un diccionario, si tienen un diccionario a la mano, todas esas cosas les ayudan. ¿Listo? Ahí les dejo nuevamente el link. Diccionario no tengo. Profesor, y los que no tenemos diccionario, ¿verdad? ¿Hay qué? Porque, por ejemplo, uno necesita a veces averiguar un significado, porque desde el celular, si uno se sale, ahí cómo hace uno. Mm, Porque es que como uno, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el celular y no computador, porque, bueno, los que tienen computador, pues ya pueden desde el computador, el traductor, ¿sí? ¿No tiene otro teléfono en la casa que le presten un momentico? No, quién sabe, John Braine si venga por... La otra que puede hacer es probar de una vez, es decir, minimice la prueba, abra ¿qué? Un diccionario de esos que están en internet. ¿Desde el celular se pueden minimizar? Sí, claro, cuando usted toca el botoncito de inicio, el que le oculta todas las pantallas y lo deja nuevamente al principio del teléfono, con ese botón se minimizan las ventanas que tenga abiertas. O algunos teléfonos tienen otro botón para mostrar todas las aplicaciones que tiene abiertas el teléfono, entonces usted ahí intercambia entre una aplicación y la otra. Mire a ver cuál le funciona, eh, para que de una vez pruebe. Yo asumo que sí se puede. Normalmente, pues nadie me ha dicho nada al respecto, ¿no? Sí, voy a mirar aquí. El programa de formación es el técnico que estamos viendo nosotros, ¿cierto? Técnico en diseño y Sí, modelaje de calzado. correcto. Te pide su documento de identidad, el correo, el programa. mm, Creo que no más. Ah, ya, apellido. Listo, compañeros. Entonces, quedan solos. Yo me salgo de la reunión para que ustedes pues sigan ahí trabajando. Sí, Ahí no pasa, ya guardado como vayamos desarrollando, ¿cierto, profesor? sí, no, para nada. Cuando usted termina, eso es algo más. Cuando ustedes terminen de resolver el cuestionario, él al final le muestra a usted cuáles fueron todas las opciones que usted marcó, cuáles le quedaron bien, cuáles le quedaron mal. O sea, él de una vez le dice cómo le fue. ¿Sí? De una vez. Cuando usted termina en la última pantalla, le, le informa, ¿sí? De todos los puntos que tiene esa prueba, usted aprueba con 39 puntos. ¿Listo? Aquí se lo dejo en el chat. 39 puntos. Ah, Eso listo, es lo vamos a que ver. necesita para aprobar. Ya empieza a mirar aquí. Peter and his sister. Peter y ¿Listo? su hermana. Family Car. El Francisco es la mejor opción para completar el PDF. Bueno, compañeros, entonces yo me retiro. Nos vemos la Bueno, otra semana. Si necesitan comunicarse conmigo o algo de alguna cosa, enviarme alguna información, etcétera, ¿sí? También les voy a dejar mi número de teléfono acá por el chat. Por si acaso me pueden escribir por WhatsApp, ¿listo?
Listo, profe. Sí, señor. Gracias. Bueno, que Profe, esté ¿me muy puede bien. enviar otra vez el link? Sí, Ya lo ahí está para desarrollar. comparto, ¿Ya está por desarrollarlo o no? ya lo Sí, está por- comparto en el grupo yo, para que lo Hay puedan. unos que no hablan, mano, están callados. Bueno, listo, compañeros, que les rinda. Recuerden lo de la hora, chicos, no se van a dejar coger por el tiempo. La fresca la opción para completar el espacio faltante. Walk. Claro, walking es caminando. We books. Lee la frase escogida la mejor tiempo